Jamás imaginé que mis propios padres llegarían tan bajo. El día en que abandonaron a mi hijo de 8 años, Tomás, en una iglesia, para darme una lección, cambió mi vida por completo. ¿El motivo? Me negué a darle a mi hermano irresponsable 30.000 euros para una supuesta inversión infalible. La familia debería protegerse, no usar a niños inocentes como piezas en sus juegos retorcidos. Lo que ocurrió después dejó incluso a los agentes de policía en shock. Pero antes de contarte esta historia desgarradora, dime, ¿desde dónde estás viendo esto hoy? Déjalo en los comentarios, y si alguna vez tuviste que plantar cara a una familia tóxica, dale like y suscríbete. Créeme, lo que pasó 3 meses después, te va a dejar sin palabras. Crecí en casa de los del Río, donde la vida era como un reino con jerarquías bien definidas. Mis padres, Gerardo y Nancy del Río, gobernaban con mano firme. Desde pequeña, los roles estaban muy claros. Yo era la mayor, la responsable, la que debía dar el ejemplo. Mi hermano menor, Esteban, en cambio, era el niño de oro. El príncipe mimado que nunca hacía nada mal. Nuestra casa en las afueras de Valencia parecía sacada de una postal. Césped recortado, valla blanca, y retratos familiares con sonrisas perfectas. Pero dentro de esas paredes, el equilibrio familiar era una farsa. Si Esteban rompía su bici, le compraban una mejor. Si yo sacaba todo sobresaliente, era lo esperado. Si él apenas aprobaba, lo felicitaban por el esfuerzo. Miranda, tienes que entender que tu hermano necesita más ánimos, me decía mi madre cada vez que señalaba el favoritismo evidente. Él es sensible. Tú, en cambio, eres fuerte por naturaleza. Esa fuerza natural que me atribuían se convirtió en mi identidad. Aprendí muy pronto que no podía contar con mis padres para apoyo emocional. Así que me hice fuerte, y sola. Mientras otros adolescentes salían de fiesta, yo tenía trabajos a medio tiempo, ahorraba cada euro y planeaba escapar a través de los estudios. Por un milagro, o quizás por pura determinación, conseguí una beca para estudiar diseño gráfico en una universidad de prestigio. ¿La reacción de mis padres? Está bien, pero, ¿estás segura de que eso es práctico? Esteban está pensando en estudiar empresariales. A pesar del entusiasmo tibio de ellos, me fue muy bien en la universidad. Mi portafolio ganó premios y conseguí prácticas que me abrieron puertas laborales. Mientras tanto, Esteban abandonó 3 carreras distintas, cada una con su excusa. Y siempre fue rescatado económicamente por mis padres. Fue en mi último año de carrera cuando conocí a Roberto Álvarez. Él estudiaba arquitectura, y coincidimos en un proyecto conjunto entre facultades. Roberto era todo lo que mi familia no era: comprensivo, alentador, orgulloso de mis logros. Salimos 2 años antes de casarnos en una ceremonia íntima. Mis padres vinieron, con sonrisas fingidas. Y Esteban, ni siquiera se presentó. Roberto y yo construimos una vida basada en el respeto mutuo y el apoyo. Cuando decidimos tener un hijo, sentí que por fin estaba creando la familia que siempre había querido. Tomás llegó hace 8 años, y trajo una felicidad que nunca creí posible. Mis padres parecían, por fin, interesados en mi vida, pero solo a través del nuevo papel de abuelos. Hasta que llegó la tragedia. Hace 2 años, Roberto falleció en un accidente en la obra donde trabajaba. Un fallo estructural que jamás debió ocurrir le arrebató la vida en segundos. El mundo que tanto me había costado construir se derrumbó sobre mí, y sobre Tomás, que apenas tenía 6 años. El duelo casi me consume, pero Tomás me necesitaba. Así que seguí adelante, trabajando el doble para mantener nuestro estudio de diseño gráfico, mientras ejercía de madre y de padre. Mis padres ofrecieron un apoyo mínimo, alguna que otra tarde de niñera y las típicas invitaciones navideñas. La mayoría de su tiempo y dinero seguían centrados en Esteban y sus nuevas aventuras. Aún así, mantenía una relación tensa con ellos por el bien de Tomás. Él merecía conocer a sus abuelos, aunque su afecto siempre viniera con condiciones difíciles de nombrar. Mientras tanto, Esteban seguía con su patrón de irresponsabilidad financiera. Un food truck que duró 3 meses. Una app revolucionaria que nunca pasó del papel. Un negocio de reformas que acabó siendo un desastre. Cada fracaso era amortiguado por el dinero de mis padres, que iban vaciando su jubilación poco a poco. Las reuniones familiares eran cada vez más tensas,
mientras Tomás jugaba sin enterarse del drama. Yo escuchaba comentarios sobre el próximo gran proyecto de Esteban. Mis padres envejecían a ojos vista, consumidos por el estrés de mantener a un hijo adulto como si tuviera 20. Podrías ayudar a tu hermano, ¿sabes? Me dijo mi padre el pasado día de Acción de Gracias, mientras fregábamos los platos. A ti te va bien con el negocio. Papá, soy madre soltera. Llevo un estudio pequeño, no un banco, respondí, intentando mantener la calma. La familia ayuda a la familia. Miranda, siempre has sido egoísta con tu éxito. Dejé pasar el comentario. Como tantas veces. Por Tomás. Sonreía. Nunca imaginé lo rápido que todo se iba a deteriorar. Un martes lluvioso. Esteban apareció sin avisar en mi oficina en casa. Tomás estaba en el colegio y yo a punto de conectarme a una reunión con un cliente. Su llegada, ropa de marca que claramente no podía pagar, me puso en alerta. Miranda, mi hermana favorita. Dijo abriendo los brazos. Soy tu única hermana, Esteban, respondí, señalando hacia la cocina. ¿Café? Tengo 20 minutos antes de mi próxima llamada. Se sentó en la barra de la cocina, hablando del clima, una peli, preguntando por Tomás, pero yo ya intuía que venía con algo. Siempre era así. Esteban nunca visitaba sin querer algo. Mira, dijo al fin, tengo una oportunidad increíble. Quería contártela a ti primero, antes de ir con mis inversores de siempre. ¿Inversores de siempre? ¿Te refieres a mamá y papá? Esto es distinto. Es éxito garantizado. Las criptomonedas son el futuro, Miranda. Tengo información privilegiada sobre una nueva moneda que va a explotar en valor. Durante 15 minutos me explicó, con entusiasmo, una supuesta inversión en una criptomoneda llamada SecureCoin. Según él, iba a triplicar su valor en 6 meses. Solo necesito capital inicial, dijo, deslizándome el móvil con gráficas que no entendía. Con 30.000 euros bastaría. Casi escupo el café. ¿30.000, Esteban? ¿Estás loco? Es una inversión, no un regalo, se puso a la defensiva. Te devuelvo 50.000 en 6 meses. Garantizado. ¿Y si fracasa como todo lo anterior? Su expresión cambió. Oscurecida. No va a fracasar. Ya investigué. Esta gente es seria, y solo están aceptando a unos pocos inversores. ¿Esta gente? ¿Quiénes son exactamente? Las respuestas vagas sobre expertos del sector y pioneros del cripto solo aumentaron mis sospechas. Cuando se fue, prometiendo enviarme más información, hice mi propia investigación. Y confirmé lo que ya temía. SecureCoin tenía todas las señales de estafa. Fundadores anónimos. Promesas irreales. Cero respaldo. Al día siguiente, me llamó sin parar. Al fin respondí. ¿Entonces qué? ¿Te animas? Lo siento, Esteban. No puedo prestarte ese dinero. Todo lo que investigué sobre SecureCoin es una alerta roja. Deberías pensarlo mejor. Lo que siguió fue una avalancha de insultos. Que era egoísta, que no lo apoyaba, que le tenía envidia. Al ver que eso no funcionaba, cambió de táctica. Está bien. Les voy a contar a mamá y papá que te niegas a ayudar cuando puedes. Siempre fuiste su decepción. Esteban, soy madre soltera. Tengo una hipoteca y un negocio. El seguro de vida de Roberto está guardado para la Universidad de Tomás. No tengo 30.000 euros para apostar en tu nuevo capricho. Colgó sin decir más. Y el caos llegó esa misma noche. Mis padres me llamaron, con voz cargada de decepción. ¿Cómo puedes negarte a ayudar a tu hermano? Disparó mi madre. Mamá, es una inversión dudosa, si no una estafa. Estoy intentando protegerlo. Y protegeros. Siempre hemos sabido que le tienes celos, interrumpió mi padre. Pero sabotear su oportunidad, eso es bajo, incluso para ti. Los días siguientes fueron una lluvia de llamadas. Cada una más dura que la anterior. Yo me mantuve firme. Incluso ofrecí a Esteban ayudarle a revisar otras inversiones más seguras. No quiso escuchar. Y entonces, una semana exacta después de su visita, todo se precipitó. Mi padre me llamó. Su voz era fría y amenazante. Tu madre y yo hemos decidido ayudar a Esteban por nuestra cuenta.
Vamos a pedir una segunda hipoteca sobre la casa. Porque eso es lo que hace la familia. Se apoya mutuamente. Papá, por favor, piénsalo bien. He investigado sobre esa empresa y... No necesitamos tus consejos. Me interrumpió. Pero recuérdalo bien, Miranda, la familia cuida de la familia. Tú has decidido abandonar tus responsabilidades con esta familia, y eso tendrá consecuencias. Ya aprenderás la lección. Colgó. Me quedé mirando el teléfono, incrédula. La amenaza me pareció vacía. ¿Qué consecuencias podrían imponerme por negarme a prestar un dinero que no tenía, para una inversión que parecía claramente una estafa? Lo tomé como otra forma más de manipulación emocional y volví a centrarme en mi trabajo, y en Tomás. No sabía que su idea de consecuencias incluiría poner en peligro a mi hijo. El timbre del colegio ya había sonado hacía 20 minutos. Yo seguía esperando fuera, con el corazón en un puño. El patio estaba vacío, el vigilante escolar recogía sus cosas, y Tomás no aparecía. ¿Se encuentra bien, señora del Río? Era la voz de la profesora de Tomás, la señora Brenda Wilson, con preocupación marcada en el rostro. Tomás se fue más temprano hoy. Sentí que la sangre se me helaba. ¿Cómo? ¿Con quién? Con sus abuelos, respondió, algo confundida. Tenían la autorización familiar que usted firmó al inicio del curso. Dijeron que había una emergencia. El suelo pareció desaparecer bajo mis pies. No había hablado con mis padres desde la discusión por lo de Esteban. ¿Por qué se habrían llevado a Tomás sin avisarme? Fui directo a casa, llamándolo sin parar por el camino. Nada. Llamé a su casa. Nada. Las llamadas iban directas al buzón. El pánico crecía. Llamé a todo el mundo, vecinos, conocidos, familia, incluso a Esteban. Nadie respondía. Al caer la noche, ya había organizado una búsqueda con vecinos, llamado a varios hospitales y estaba a punto de contactar a la policía, cuando recibí una llamada de un número desconocido. ¿Señora Miranda del Río? Preguntó una voz masculina. Sí, ¿quién habla? Le habla el padre Miguel, de la iglesia San Agustín. Creo que tengo aquí a su hijo. El trayecto de 15 minutos hasta la iglesia fue el más largo de mi vida. Entré corriendo y lo vi. Tomás estaba sentado en una pequeña oficina, junto a un sacerdote de rostro amable y una voluntaria que le ofrecía un chocolate caliente. «Mamá», gritó Tomás, corriendo hacia mis brazos. Lo abracé con fuerza, con lágrimas corriéndome por la cara. «¿Estás bien? ¿Te hicieron daño?», le pregunté mientras lo revisaba con desesperación. «Estoy bien», susurró. «Pero la abuela y el abuelo dijeron que ya no me querías. Que preferiste el dinero antes que a la familia, y que tenía que quedarme aquí hasta que aprendieras la lección». El padre Miguel me explicó con cuidado que mis padres habían dejado a Tomás en la entrada de la iglesia, con una mochila que tenía ropa de recambio y una nota donde explicaban que necesitaba refugio temporal mientras su madre ponía sus prioridades en orden. Nunca sentí que perteneciera a la familia Delgado. El sacerdote sospechó que algo no cuadraba. Gracias a la información que Tomás le dio, el caso de caridad que aceptaron pero nunca la policía llegó poco después y tomó declaraciones a todos. La agente Diana Murillo fue especialmente amable con Tomás, pero su expresión se endureció al escuchar el contexto, la pelea por el dinero, la amenaza, la desaparición del niño. Entonces, básicamente, sus padres recogieron a su hijo del colegio sin permiso y lo abandonaron en una iglesia como represalia, dijo mientras detenía su bolígrafo en el aire. Escuchar los hechos en voz alta me golpeó con toda la realidad. Ya no era un simple conflicto familiar. Era un delito. Y mi hijo era la víctima. Esa noche, cuando los agentes se fueron prometiendo dar seguimiento, me acosté con Tomás en su cama, rodeados de sus peluches favoritos. Estaba físicamente bien, pero confundido y alterado. «Mamá, ¿por qué la abuela y el abuelo me dejaron? ¿Hice algo mal?» «No, mi amor. Absolutamente no», le aseguré, acariciándole el cabello. «La abuela y el abuelo tomaron una decisión muy equivocada. Están confundidos con cosas de adultos, pero nada de esto es tu culpa». «¿Van a ir a la cárcel?», preguntó con los ojos muy abiertos. Dudé. No sabía qué decirle. «No lo sé. Pero lo que sí sé es que ahora estás seguro, y no voy a dejar que nadie te aleje de mí otra vez». A pesar de mis palabras, Tomás se despertó 3 veces esa noche, gritando entre pesadillas.
Le aterraba volver a ser abandonado. Yo me quedé a su lado, sintiendo como mi rabia crecía con cada grito. ¿Cómo se atrevieron a usar a mi hijo como moneda de cambio en sus juegos enfermos? A la mañana siguiente, todo fue un torbellino. Una trabajadora social, Rebeca Martínez, vino a entrevistarnos. Fue profesional, pero también cálida. Explicó que Servicios Sociales debía evaluar el bienestar de Tomás y asegurarse de que estuviera en un entorno seguro. Sabemos que usted es la víctima, señora del Río, me dijo. Pero hay protocolos que debemos seguir en todos los casos donde se involucra abandono infantil. Mientras tanto, mi teléfono se llenaba de mensajes y llamadas, no de apoyo, sino de acusaciones. De algún modo, mis padres habían contado una versión donde yo me negué a ayudar a la familia y ellos simplemente estaban cuidando de Tomás mientras yo me organizaba. La verdad estaba quedando enterrada bajo toneladas de política familiar. Mi mejor amiga, Alicia Torres, apareció sin que la llamara. Trajo comida, abrazos, y se quedó a ayudarme con Tomás mientras yo hablaba con abogados y trabajadores sociales. Esto es una locura, Miranda, dijo mientras cocinaba. ¿Tus padres se han vuelto locos? Al parecer sí, respondí mientras revisaba el móvil, y descubría que me habían bloqueado en redes sociales. Mis padres, Esteban y varios primos. Todos me habían cerrado la puerta. Y estaban contando quién sabe qué mentiras sobre mí. ¿Cómo puedo ayudarte? Me preguntó Alicia. Solo con estar aquí ya lo haces, le respondí. Pero voy a necesitar una abogada. Y un psicólogo para Tomás, y para mí también, probablemente. A finales de esa semana ya había contratado a la abogada Patricia Hernández, especializada en derecho familiar. Y tenía cita con el psicólogo infantil Dr. Wesley Benítez, recomendado por la orientadora escolar. El golpe económico fue inmediato. Honorarios legales, terapia, reducción de horas de trabajo para cuidar a Tomás. Todo drenó mis ahorros de emergencia. Pero el coste emocional fue aún más alto. Tomás se volvió más ansioso, más dependiente. Le daba miedo ir al cole o dejarme sola. Y en medio de la oscuridad, surgió una pequeña luz. La comunidad escolar de Tomás se volcó con nosotros. Su profesora organizó una cadena de comidas. El director reforzó las medidas de seguridad. Padres que apenas conocía nos ofrecieron apoyo, juegos y compañía. Incluso mis clientes mostraron una empatía que no esperaba. Cuando expliqué que necesitaba más tiempo por una emergencia familiar, muchos respondieron con comprensión, no con quejas. Cuida de tu hijo, me escribió mi mayor cliente. El trabajo puede esperar. A medida que el shock inicial se disipaba, la verdad pesaba más. Mis propios padres. Las personas que deberían haber sido nuestro mayor apoyo, habían hecho lo imperdonable. Habían traumatizado a su propio nieto, solo para castigarme por no financiar el nuevo fracaso de Esteban. Y yo me quedaba preguntando, ¿cómo le explicas a un niño de 8 años que, a veces, las personas que deberían amarte más, son las que más daño te hacen? La fachada del juzgado se alzaba imponente mientras yo sostenía en la mano la tarjeta con la cita de terapia de Tomás. La abogada Patricia Hernández me había citado de urgencia para decidir si presentaríamos cargos formales contra mis padres. La decisión me aplastaba el pecho. Debes saber que si firmamos esto, no hay vuelta atrás, me advirtió Patricia, en su oficina repleta de diplomas y dibujos de niños agradecidos. El abandono infantil es un delito grave. Tus padres podrían ir a la cárcel. Dejaron a mi hijo de 8 años en una iglesia, con una mochila. Se fueron. Le dijeron que no lo quería, dije, con voz más firme de lo que sentía. Lo traumatizaron para castigarme. Aún así, mi mano dudaba frente a la línea de la firma. Eran mis padres. Equivocados. Sí. Pero eran mis padres. La maraña de emociones me asfixiaba. Tómate tu tiempo, me dijo Patricia. Es una decisión muy grande. ¿Y tú qué harías? Le pregunté. Se quitó las gafas y se inclinó hacia mí. No puedo responder eso por ti, Miranda. Pero en 20 años de ejercicio, jamás he visto a un niño superar un trauma fingiendo que nunca ocurrió. Firmé los papeles. Esa misma tarde, Tomás estaba sentado frente al Dr. Wesley Benítez, construyendo una escena con muñecos de juguete. Las sesiones de terapia se habían convertido en el ancla de nuestra semana.
Hoy Tomás ha colocado la figura del niño dentro de una caja, me comentó el doctor Benítez en voz baja, mientras observábamos tras el cristal. Está procesando el abandono a través del juego simbólico. ¿Está mejorando? Susurré. La sanación no es lineal, respondió. Pero que esté expresando lo que siente, en vez de guardárselo, es positivo. Es un niño muy resiliente. Resiliente o no, las pesadillas de Tomás continuaban. Se despertaba gritando, convencido de que sus abuelos venían a llevárselo de nuevo. Las mañanas escolares eran un campo de lágrimas y ansiedad. Su profesora me decía que ya casi no jugaba con sus amigos durante el recreo. Prefería quedarse cerca de los adultos que vigilaban. Mientras Tomás libraba sus batallas internas, yo enfrentaba las externas. Las denuncias contra mis padres habían desatado una guerra civil familiar. Primos con los que crecí me mandaban mensajes cargados de reproches. Mi tía Catalina, que siempre había parecido amable, me dejó un mensaje de voz llamándome desagradecida y vengativa. El silencio de otros dolía tanto como los ataques. Personas que habían estado en cada Navidad, que habían visto crecer a Tomás, de repente no tenían el valor de llamarme. Entonces apareció una aliada inesperada. La hermana de mi padre, la tía Elena, a la que apenas veía desde niña por una vieja disputa familiar, me llamó de improviso. Miranda, soy Elena. Me he enterado de lo que ha pasado por terceras personas, y quiero que sepas que estás haciendo lo correcto. Nos reunimos al día siguiente para tomar un café, y me reveló patrones familiares tóxicos que jamás imaginé. Tu padre también fue el hijo favorito, me dijo. Nuestros padres vaciaron sus ahorros financiando sus ideas locas, mientras a mí me decían que debía arreglármela sola. ¿Te suena? Demasiado, le admití. Corté la relación cuando se negaron a ayudarme con las facturas médicas de mi marido, pero ese mismo mes le prestaron dinero a tu padre para comprarse un barco. Fue la mejor decisión que tomé en mi vida. Me tomó la mano con fuerza. Romper el ciclo es duro, pero necesario. Su apoyo me dio fuerzas para lo que venía. La primera vista judicial. Entrar a la sala y ver a mis padres sentados con su abogado fue surrealista. Se veían más pequeños, más envejecidos, pero no mostraban el menor remordimiento. Mi madre evitaba mirarme. Mi padre mantenía la vista fija al frente, con la mandíbula apretada en esa terquedad tan familiar. El proceso fue breve, pero insoportable. Se leyeron los testimonios, incluido el del padre Miguel, quien encontró a Tomás abandonado en la iglesia. Mis padres se declararon no culpables. Su abogado alegó que habían dejado a Tomás en un lugar seguro porque estaban preocupados por su bienestar, mientras yo atravesaba una crisis personal. Una completa mentira. Al salir del juzgado, Esteban me interceptó en el aparcamiento. ¿Estás feliz ahora?, espetó, acercándose mientras Alicia y Tomás me esperaban en el coche. Nuestros padres podrían acabar en la cárcel por tu egoísmo. Secuestraron y abandonaron a mi hijo, Esteban. Le grité. No conviertas esto en un asunto de dinero. Hipotecaron la casa por mi culpa porque tú no quisiste ayudar, siguió él, con el rostro enrojecido. Y ahora pueden perderlo todo. Fue su elección. Usar a Tomás como castigo también fue su elección. Esteban cambió de expresión. De rabia, a algo más feo. Más oscuro. Siempre pensaste que eras mejor que nosotros. Disfruta tu pedestal moral mientras mamá y papá pierden su casa. La revelación de que realmente habían hipotecado su casa me golpeó más de lo que imaginaba. A pesar de todo, no sentí satisfacción. Pero tampoco podía cargar con la culpa de decisiones que no eran mías. Las semanas pasaban, y el sistema judicial avanzaba lento, mientras nuestra recuperación emocional seguía estancada. El cumpleaños de Tomás llegó, sin una sola llamada o tarjeta de sus abuelos. El silencio era ensordecedor. Y explicárselo a mi hijo fue como revivir la herida. A veces, las personas que queremos toman decisiones que nos duelen, le dije, mientras compartíamos un trozo de pastel. Pero eso no significa que hayas hecho algo mal. ¿Volverán a quererme algún día?, preguntó con voz tranquila, pero con los ojos llenos de tristeza. Claro que te quieren, le aseguré, aunque ni yo misma estaba segura. Solo, no saben cómo demostrarlo bien. El estrés se filtró en todos los rincones de nuestras vidas. Llamadas anónimas en la madrugada.
Un ladrillo atravesó la ventana del salón, acompañado de una nota: «Destruiste a tu familia». La escuela notificó que un hombre desconocido había estado preguntando por los horarios de Tomás. Mandé instalar un sistema de seguridad que no podía permitirme. En medio de todo, una frase del doctor Benítez se convirtió en mi mantra. No eres responsable de las acciones de los demás, solo de cómo respondes a ellas. Mi respuesta fue crear toda la estabilidad posible para Tomás, y reconstruirme. Consideré mudarnos a otro barrio. Incluso a otra ciudad. Pero Tomás ya había perdido demasiado. Sacarlo de su colegio y de las pocas relaciones sanas que teníamos parecía cruel. Así que opté por redefinir lo que significaba familia. La familia no siempre es de sangre, le dije una noche mientras hacíamos portarretratos con fotos de Alicia y su esposo, quienes jamás nos fallaron. A veces, la familia son quienes están ahí cuando todo va mal. Al acercarse el tercer mes desde el abandono, algo en mí cambió. La traición inicial se había convertido en determinación. Ya no esperaba que mis padres reconocieran su error. No esperaba disculpas. Estaba avanzando sin ellos. Era una libertad dolorosa. Aceptar que la familia puede ser tu mayor herida, y tu pérdida más profunda. Pero en esa herida, encontré claridad. Tomás merecía algo mejor que un amor condicionado. Y yo también. Estaba revisando diseños para un cliente cuando una alerta de noticias apareció en la pantalla. Gran estafa de criptomonedas descubierta. Inversores pierden millones. Con los dedos temblorosos, abrí el enlace, sabiendo lo que iba a encontrar. El artículo detallaba una operación fraudulenta centrada en SecureCoin, la misma inversión que Esteban me había intentado vender. Agentes federales habían detenido a los cabecillas. Habían estafado más de $20 millones a inversores con promesas de retornos imposibles. Mi móvil sonó de inmediato. Era Patricia. ¿Has visto las noticias?, preguntó sin rodeos. Estoy en ello, respondí, escaneando el artículo en busca del nombre de Esteban. El FBI quiere hablar contigo. Parece que el nombre de tu hermano ha salido en la investigación. Se me cayó el alma al suelo. ¿Como víctima o como implicado? No lo dijeron. Mañana enviarán un agente a tu casa. Al día siguiente, el agente Marcos Reynoso se sentó en mi cocina. Profesional, pero cordial. Para aclarar, señora del Río, estamos investigando las actividades de los promotores de SecureCoin. Su hermano, Esteban del Río, figura como reclutador de nivel medio. Captaba nuevos inversores a cambio de comisiones. La revelación fue como un puñetazo al pecho. No solo quería invertir. Estaba metido activamente en captar gente. Incluyéndome. Creemos que esos 30.000 euros que intentó obtener de usted lo habrían ascendido de nivel, dijo, hojeando sus notas. ¿Le mencionó porcentajes concretos? Sí. Me prometió que triplicaría mi dinero en 6 meses. Típica señal de alerta, anotó el agente. Ninguna inversión legítima puede garantizar eso. Después de responder a las preguntas del FBI, me quedé en silencio. Esteban no solo fue víctima. Participó activamente en estafar a otros. ¿Lo sabrían mis padres? ¿Le habrían dado el dinero de la hipoteca sabiendo en qué se metía? Una semana después, Patricia me llamó. La casa de tus padres está en ejecución hipotecaria, me dijo. Dejaron de pagar varias cuotas. El dinero, se lo dieron a Esteban, susurré. Es muy probable. Legalmente no cambia nada respecto al caso de Tomás. Pero creí que debía saberlo. Le agradecí, aunque la llamada me dejó con una mezcla de emociones. Por un lado, me sentía reivindicada. Ellos mismos me habían hablado de consecuencias. Y ahora las vivían. Pero por otro lado, sentía una tristeza profunda por cómo habían acabado las cosas. 2 días después, alguien llamó a mi puerta. Era mi padre. Parecía demacrado. Envejecido de golpe. Papá, dije, dando un paso hacia él, y luego conteniéndome. Tomás estaba en casa de Alicia, por suerte. No presenció aquella visita inesperada. Miranda, dijo mi padre, con una voz desconocida, sin autoridad ni firmeza. ¿Puedo pasar? Contra mi instinto, le dejé entrar. Fuimos al salón, pero me senté deliberadamente lejos. ¿Qué quieres?
Le pregunté. Sin rodeos miró a su alrededor, recorriendo con la vista el hogar que había construido con Roberto, ahora mantenido en solitario. El banco se va a quedar con la casa, dijo al fin. Tu madre está quedándose con tu prima Susana por ahora. Ya lo sabía, respondí, esperando lo que viniera después. No se suponía que las cosas salieran así. Continuó, mirando sus propias manos. Esteban nos aseguró que la inversión era sólida, urgente, una apuesta segura. Papá, nada es seguro. Y mucho menos cuando promete triplicar tu dinero en 6 meses. Levantó la mirada bruscamente. Tú sabías que era una estafa, ¿verdad? Por eso no le diste el dinero. Sospechaba que era demasiado bueno para ser cierto. Sí. Intenté advertiros. Podrías haberlo intentado más, soltó de golpe, dejando ver un destello del viejo Gerardo del Río bajo su tono derrotado. Igual que tú intentaste no secuestrar y abandonar a mi hijo de 8 años. Repliqué, sintiendo cómo subía mi rabia. ¿Qué estás haciendo aquí de verdad, papá? Encogió los hombros. Necesitamos ayuda, Miranda. Tu madre y yo, no tenemos a dónde ir. La osadía de la petición me dejó sin palabras. Después de todo lo que hicieron, ¿esperaban que los acogiera? Dejasteis a mi hijo, vuestro nieto, solo en una iglesia. Le dijisteis que yo no lo quería. Aún tiene pesadillas. ¿Y ahora venís a pedirme ayuda? Cometimos un error, admitió, aunque su tono lo hacía sonar como un simple desliz, no como un acto cruel. Estábamos desesperados. Esteban nos convenció de que esa oportunidad lo arreglaría todo si invertíamos lo suficiente. ¿Un error? Repetí, incrédula. Un error es olvidar recoger a alguien. Un error es quemar la cena. Lo que hicisteis fue abuso emocional, planeado, contra un niño inocente. Seguimos siendo tus padres, Miranda, dijo, con voz endurecida. Después de todo lo que hemos hecho por ti. ¿Hecho por mí? ¿Cómo que exactamente? Porque por cada cosa que hicisteis por mí, hicisteis el doble por Esteban. Cuando Roberto murió, cuidasteis a Tomás 2 veces. 2. Papá, yo era una viuda criando a un niño mientras intentaba mantener un negocio. Y vosotros estabais demasiado ocupados financiando el food truck de Esteban para ayudarme. En ese momento, se abrió la puerta y la voz de Tomás llenó el pasillo. Mamá, ya estoy en casa. Apareció en la entrada del salón, con Alicia detrás. Su expresión pasó de alegre a preocupada al ver la escena. Tomás se quedó helado al ver a su abuelo. Su cuerpecito se tensó al instante. Abuelo. El miedo en su voz me rompió el alma. Papá, tienes que irte ya, le dije con firmeza. Tomás, ven a darle un abrazo a tu abuelo, dijo mi padre, ignorándome. Tomás retrocedió, acercándose a Alicia. No, gracias, susurró. El rostro de mi padre se oscureció. ¿Ves lo que has hecho? Lo has vuelto en contra de su familia. Alicia, ¿puedes llevar a Tomás a su cuarto un momento? Le pedí, con voz gélida. Cuando se fueron, me giré de nuevo hacia él. Esto lo hiciste tú, no yo. Tú destruiste su confianza cuando lo abandonaste. ¿Y ahora tienes la cara de echarme la culpa? Tu madre y yo no tenemos dónde ir, Miranda. Solo sería hasta que resolvamos todo. No, dije, sin titubear. No voy a volver a meter esa toxicidad en nuestras vidas. Tomás merece algo mejor. Y yo también. ¿Así que vas a abandonar a tus propios padres después de todo lo que sacrificamos por esta familia? No os estoy abandonando. Estoy poniendo límites. Y hay una gran diferencia. Se puso en pie, la ira reemplazando el abatimiento. Tu hermano tenía razón contigo. Siempre te creíste mejor que nosotros. Mientras salía por la puerta, le dije. Papá, de verdad espero que tú y mamá podáis salir adelante. Pero no va a ser a costa de mí ni de Tomás. Nunca más. Esa noche, me senté con Tomás y traté de explicarle, lo mejor que pude, que a veces los adultos toman malas decisiones cuando están asustados o enfadados. Como cuando le pegué a Joy el año pasado porque me quitó mi figura de acción. Preguntó Tomás. Algo así, respondí. Pero más grande. La abuela y el abuelo cometieron errores muy graves. Y ahora tienen que afrontar las consecuencias. ¿Van a quedarse sin casa? Preguntó, dejando ver su compasión pese al miedo.
No, cariño. Tienen a otros familiares que les están ayudando. Pero no van a quedarse con nosotros. Bien, murmuró. Ahora me dan miedo. Su honestidad sencilla volvió a romperme el corazón. Más tarde esa noche, recibí un correo anónimo. El asunto decía: tu hermano lo sabía. Los documentos adjuntos mostraban correos entre Esteban y los fundadores de SecureCoin, hablando de estrategias de captación y niveles de comisión. Lo más escalofriante fue una frase en uno de los mensajes. Mis padres pueden aportar al menos 150.000. Estoy trabajando a mi hermana también, pero es más escéptica. Se lo reenvié a Patricia, que me confirmó que debía mandarlo al FBI. Pero antes de hacerlo, enfrenté un dilema moral. ¿Debía advertirles a mis padres que su hijo favorito los había llevado conscientemente a la ruina? Lo complicado era que probablemente no me creerían, aunque les pusiera las pruebas delante. Algunas dinámicas familiares nunca cambian, por mucha evidencia que exista. Tras consultarlo con Patricia y el doctor Benítez, decidí organizar una reunión familiar en un terreno neutral. Patricia ofreció la sala de juntas de su despacho, con su personal cerca por si se complicaba. La investigación del FBI sobre SecureCoin seguía su curso, pero el agente Reynoso accedió a esperar hasta después de la reunión para entrevistar a mis padres. No estás obligada a darles esta cortesía, me recordó Patricia mientras preparábamos la sala. Ellos no la tuvieron contigo ni con Tomás. Lo sé, suspiré. Pero necesito hacerlo a mi manera. Necesito verles la cara cuando se enteren de lo que Esteban hizo. Asintió, entendiendo mi necesidad de cerrar el ciclo, aunque no compartiera mis métodos. Mis padres llegaron primero. Se veían desmejorados. Mi madre, Nancy, normalmente impecable, llevaba pendientes distintos y el pelo sin peinar. La arrogancia de mi padre había desaparecido, sustituida por una resignación apagada. Esteban fue el último en llegar, caminando con esa confianza sobreactuada de siempre. Llevaba gafas de sol en la cabeza, pese al día nublado. Su sonrisa desapareció al ver a Patricia sentada a mi lado. ¿Qué es esto? ¿Una intervención? Bromeó, débilmente, sentándose en el lugar más alejado. Algo así, respondí con frialdad. Gracias por venir. ¿Podemos ir al grano? Dijo Esteban, mirando el reloj. Tengo una reunión con inversores. La ironía no se le escapó a nadie. ¿Más inversores en criptomonedas? Pregunté, abriendo el portátil. ¿Como los de SecureCoin? Su expresión se quebró un segundo antes de recomponerse. Fue una mala experiencia. Yo también fui víctima, ¿sabes? ¿De verdad? Giré el portátil hacia ellos, mostrando el primer correo que recibí. Porque estos correos dicen otra cosa. Mi madre soltó un pequeño grito al leer la pantalla. ¿Qué es esto? Pruebas de que Esteban no solo invirtió en SecureCoin. Estaba reclutando a nuevas víctimas, incluida su propia familia, para ganar comisiones. Eso es absurdo, protestó mi padre, aunque se inclinó para leer. ¿De dónde sacaste esto? Me lo enviaron de forma anónima. Verifiqué su autenticidad con un perito informático. Es real. La fachada de Esteban se agrietó. Están sacados de contexto. Todos íbamos a ganar dinero. Excepto que era un esquema piramidal, le rebatí. Los únicos que ganaban eran los fundadores, y sus reclutadores. Como tú. La mano de mi madre temblaba al señalar una línea concreta. ¿Tú sabías? ¿Sabías que podíamos perder nuestra casa? Mamá, yo solo quería ayudar, dijo Esteban. Si hubierais invertido antes de que intervinieran las autoridades. ¿Las autoridades? Mi padre palideció. ¿El gobierno está investigando esto? El FBI ya arrestó a los líderes, confirmé. El agente Reynoso quiere hablar con todos. Logré convencerlo de que esperara a esta reunión. El impacto fue inmediato. Mi madre rompió a llorar en silencio. Mi padre miró a Esteban con la comprensión más dolorosa de todas. La verdad. Te dimos todo, murmuró. Nuestros ahorros, nuestra casa, nuestra jubilación. Esteban dejó de fingir. Su tono pasó de defensivo a desesperado. No tenía que acabar así. Iba a arreglarlo antes de que se descubriera todo. ¿Con qué dinero? Pregunté.
¿Con el dinero que intentaba sacar de mí? ¿Con más víctimas? No tuvo respuesta. Mi padre se volvió hacia mí. Su expresión era indescifrable. ¿Por qué nos estás mostrando esto? ¿Para presumir? ¿Para decirnos te lo dije? No, respondí con firmeza. Se los muestro porque, a pesar de todo, siguen siendo mis padres. Merecen saber la verdad antes de que el FBI los entreviste. Y porque quiero que entiendan que cuando me negué a darle dinero a Esteban, en realidad estaba intentando protegernos a todos. Incluso a él. ¿Y ahora qué? Preguntó mi madre, secándose los ojos con un pañuelo arrugado. ¿Se supone que debemos darte las gracias por esta revelación? Su amargura dolía, pero no me sorprendía. Décadas de dinámicas familiares no se deshacen en una sola reunión. Ahora hablamos de cómo seguimos adelante, dije, enderezando los hombros. Repartí unas copias de un documento sencillo que Patricia me había ayudado a redactar. Establecía condiciones básicas. No habría contacto con Tomás sin supervisión, y solo si él lo solicitaba. Terapia familiar con el doctor Benítez antes de retomar cualquier visita regular. Una disculpa formal a Tomás. Y total cooperación con la investigación del FBI. Esto es ridículo, bufó mi padre, apartando el papel. No necesitamos tu permiso para ver a nuestro nieto. En realidad, si lo necesitan, intervino Patricia, con tono profesional. Dado el abandono documentado, cualquier juez otorgaría a Miranda plena autoridad sobre ese contacto. Nos estás castigando por un error, protestó mi madre. No fue un error, la corregí. Fue una elección. Una decisión deliberada de usar a un niño como arma. Y no fue un hecho aislado. Fue la culminación de toda una vida de decisiones que siempre priorizaron a Esteban. Por encima de todo. Incluso de vuestra estabilidad financiera, y del bienestar emocional de Tomás. Respiré hondo antes de continuar. Estoy ofreciendo un perdón condicionado, y una vía para avanzar. Que la tomen o no, es decisión suya. Pero entiendan esto. Jamás volveré a permitir que Tomás sea el daño colateral de la disfunción de esta familia. Mi padre se levantó de golpe. No vamos a firmar esto. Vamos, Nancy. Mi madre dudó, mirándonos a los dos, pero finalmente lo siguió en silencio. El FBI se pondrá en contacto con ustedes. Les advertí mientras se iban. Cooperar o no, también es su elección, pero afectará el resultado. Esteban seguía sentado, con la mirada fija en los correos que seguían en pantalla. Pudiste haberlos borrado, dijo en voz baja. Protegerme. ¿Cómo protegiste a papá y mamá? ¿O cómo tú protegiste a Tomás y a mí? Se estremeció. La cagué, confesó. Me metí hasta el cuello con las deudas de juego. SecureCoin parecía una salida. Me sorprendió su sinceridad. Juego. Empecé en la universidad. Fue empeorando con cada negocio fallido. Cuanto más perdía, más desesperado estaba. Se frotó la cara. Se le veía desgastado. Nunca quise que llegara tan lejos, pero llegó. Y ahora todos estamos pagando el precio. ¿Y ahora qué pasará con el FBI? No lo sé, le respondí con honestidad. Dependerá de lo que les digas, de qué tan cooperativo seas, y de qué pruebas tengan contra ti. ¿Contra ti y contra mí? Pensé la respuesta con cuidado. No puedo tenerte en mi vida ahora, Esteban. Tal vez nunca. Pero si quieres ayuda con tu adicción al juego, te la ofrezco. Eso es todo lo que puedo darte. Pareció a punto de protestar, pero se desinfló. Me gustaría. Lo del tratamiento, digo. Justo cuando se ponía de pie, escuchamos un alboroto en el pasillo. El agente Reynoso apareció con 2 agentes más. ¿Esteban del Río? Preguntó formalmente. Esteban asintió. La resignación le había borrado hasta el último resto de arrogancia. Queremos hacerle unas preguntas sobre su implicación en las operaciones de SecureCoin. ¿Puede acompañarnos? Vi cómo se lo llevaban. No iba esposado, pero estaba claro que tampoco podía negarse. Su última mirada, antes de cruzar la puerta, fue una mezcla extraña entre disculpa y reproche. Patricia apoyó una mano en mi hombro. Hiciste lo que tenías que hacer. Por Tomás. Y por ti. Asentí. Sentía un torbellino de emociones imposibles de nombrar.
No era una sensación de victoria. Ni siquiera de alivio. Era algo más cercano al duelo. El duelo por la familia que pensé que tenía, y aceptar la realidad de la que realmente tenía. 6 meses después de aquella reunión, Tomás y yo estábamos en el salón de nuestro nuevo hogar, rodeados de cajas a medio abrir y la promesa de un nuevo comienzo. No nos mudamos lejos. Solo lo suficiente para que se sintiera como un nuevo capítulo, pero sin que Tomás tuviera que cambiar de colegio ni dejar atrás a sus amigos ni a sus maestros. ¿Puedo colgar mis pósters del espacio en mi nuevo cuarto?, preguntó, ya mucho más relajado que en los últimos meses. Por supuesto, le sonreí. Y quizás añadimos algunos nuevos. La decisión de mudarnos llegó tras resolverse el caso legal de Esteban. Evitó la cárcel gracias a su cooperación total con la investigación, pero recibió 5 años de libertad condicional, tratamiento obligatorio por adicción al juego y muchas horas de servicios comunitarios. Mis padres perdieron su casa, pero lograron alquilar un pequeño apartamento con ayuda de mi prima Susana. En cuanto a su relación con Tomás y conmigo, los avances eran lentos. Muy lentos. Rechazaron las sesiones de terapia familiar al principio, insistiendo en que no habían hecho nada tan grave. Pero a medida que se destapaban más detalles del escándalo de SecureCoin, les fue imposible seguir negándolo. 3 meses después de la confrontación, mi madre me escribió. Preguntaba si podía enviarle una tarjeta de cumpleaños a Tomás. Fue un paso pequeño, pero significativo. La tarjeta llegó sin chantajes emocionales. Sin manipulación. Solo un mensaje sincero y una pequeña tarjeta regalo. Tomás la examinó con cuidado antes de preguntar. ¿Eso significa que la abuela ya no está enfadada conmigo? Nunca estuvo enfadada contigo, cariño, le dije con ternura. A veces los adultos toman decisiones malas cuando están tristes o enfadados. Pero eso no es tu culpa. El doctor Benítez fue clave para que Tomás procesara todo. Está desarrollando límites sanos, nos explicó. No tiene miedo de decir que le incomoda. Eso es un avance enorme para alguien de su edad. Ese avance se tradujo en que Tomás pidió, por iniciativa propia, una visita supervisada con su abuela, después de recibir 2 tarjetas más, igual de respetuosas. Nos vimos en un parque neutral, con el doctor Benítez presente. Duró solo 30 minutos, pero terminó sin lágrimas ni angustia. Fue una pequeña victoria. La celebramos con helado. Mi padre seguía más reacio. Su orgullo no le permitía reconocer el daño. Hablamos por teléfono 2 veces. Conversaciones superficiales, distantes. Su proceso sería más largo, si es que llega. Lo más inesperado fue recibir una carta de Esteban, escrita desde el centro de tratamiento 3 meses después de haber ingresado. Estoy trabajando los 12 pasos. Parte de eso es enmendar lo que hice. No espero que me perdones. Solo quiero que sepas que, por primera vez, estoy enfrentando mi adicción y el daño que he causado. La leí varias veces sin saber qué contestar. Al final, le envié una nota breve, reconociendo su esfuerzo y deseándole éxito en su recuperación. Sin promesas. En lo profesional, ocurrió algo inesperado. Durante toda esta tormenta, me volqué tanto en mi estudio de diseño como forma de mantener el control, que acabé atrayendo nuevos clientes y reconocimiento. Incluso contraté a una asistente. Por primera vez, tenía equilibrio entre vida y trabajo. Mamá, ¿podemos invitar a tía Alicia y a tío Jaime a cenar cuando terminemos de ordenar?, me preguntó Tomás mientras acomodaba sus libros. Me parece una idea genial, sonreí. Y quizás, les preguntemos si quieren ser tus padrinos oficialmente. Sus ojos se iluminaron. ¿De verdad? Sería increíble. La propuesta no fue improvisada. Alicia y Jaime habían sido nuestro pilar. Les planteé, con mucha cautela, si aceptarían ser los tutores legales de Tomás en caso de que a mí me pasara algo. Aceptaron entre abrazos y lágrimas. La familia no siempre es de sangre, me recordó Alicia, repitiendo mis propias palabras. Esa idea se volvió el cimiento de nuestra nueva vida. Creamos nuevas tradiciones. Noches de juegos los domingos con amigos. Jornadas de voluntariado comunitario una vez al mes. Fines de semana de aventura cada trimestre, explorando algo nuevo juntos. Esa primera noche en la nueva casa, Tomás y yo nos sentamos en el porche viendo cómo salían las luciérnagas.
Mamá, ¿tú crees que la gente puede cambiar? Preguntó de pronto. Sí, cariño, respondí. Pero requiere tiempo, y esfuerzo de verdad. ¿Por qué lo preguntas? Pensaba en la abuela, el abuelo, y el tío Esteban. ¿Crees que ellos van a cambiar? Lo rodeé con el brazo. Eso espero, amor. Pero lo importante es que nosotros hemos cambiado. Somos más fuertes. Y ahora sabemos cómo protegernos. Y tenemos a nuestra familia elegida, añadió, usando el término que le enseñó el doctor Benítez. Personas que nos quieren por quienes somos. No por lo que pueden sacar de nosotros. Esa noche, mientras Tomás dormía rodeado de sus pósters del espacio y cajas aún por abrir, pensé en todo lo vivido. Habían sido los meses más duros de mi vida, pero también los más reveladores. Aprendí que poner límites no es egoísta. Es necesario. Que la familia puede ser tanto tu herida más profunda como tu mayor salvación. Que el amor verdadero no exige que sacrifiques tu dignidad ni tu seguridad. Y eso, era la lección más valiosa de todas. 2 semanas después, celebramos una pequeña reunión de bienvenida en la casa. Alicia y Jaime. Algunos vecinos del antiguo barrio. Colegas que se volvieron amigos. La profesora Brenda. El doctor Benítez y su esposa. Incluso la tía Elena, ahora parte regular de nuestras vidas. La casa se llenó de risas. De calor verdadero. Y mientras miraba a nuestro alrededor, comprendí que la historia no había terminado. Sanar no sigue una línea recta. Pero avanzábamos. En nuestros propios términos. Rodeados de personas que sí nos querían de verdad. Y eso era lo más importante. La verdadera familia se protege. Se apoya. Se ama sin condiciones ni manipulación. A veces naces en una así. Y otras, como Tomás y yo, tienes que construirla desde cero. ¿Y tú qué habrías hecho en mi lugar? ¿Habrías denunciado a tus padres por abandonar a tu hijo? ¿Le habrías dado a tu hermano el dinero? Déjalo en los comentarios. Y si esta historia te llegó al corazón, dale me gusta y suscríbete para escuchar más relatos reales. Recuerda, poner límites no siempre es cortar con alguien. A veces, es la forma más clara de proteger lo que más importa. Gracias por escuchar nuestra historia. Y espero que le sirva a quien esté enfrentando algo parecido.